Bien, gente, bienvenidas y bienvenidos al último video, espero, de esta sección. Vamos a hablar sobre los poemarios en general en los dos siguientes PPTs y después vamos al análisis directo de algunos poemas. Poemas humanos se compone de poemas en prosa y poemas en verso. Interesante porque él propone esta idea de no tenemos que hablar necesariamente en verso, hay cosas que se pueden decir en prosa y es más, la prosa permite hacer algunas cosas mejor que el verso, como reflexionar y hablar sobre la propia experiencia de la vida, la muerte, etcétera, ¿no? Estas ideas que también están expresadas, por ejemplo, en Contra el secreto profesional, en este tipo de aforismos, aquí van a verse, digamos, en poemas de alguna manera mucho más claramente plasmados, poemas en prosa. Vamos a ver que también hay algunos poemas en verso. La menor parte de ellos van a parecerse un poco todavía en estética trilce y van a ser los que son más pegados al año 1923. Y claro, van a haber sido además publicados poco a poco en algunas revistas y ellos se van a recoger igual en poemas humanos. Pero sobre todo va a estar esta nueva producción que surge en 1937 y tenemos todos los poemas fechados además, todos los de este tipo de estética nueva que les digo, ¿no? Que surge de toda la experiencia que hemos visto en los dos anteriores videos. Entonces este año de 1937 es central para entender lo que se va a llamar la estética madura de Vallejo, que va a ser, digamos, lo que está propuesto en Poemas Humanos y concretado específicamente en España parte de mí este cáliz, pero teniendo en cuenta que ese poemario va a hablar muy en particular de una situación contextual e histórica determinada, como vamos a ver en el siguiente PPT. Esta estética madura de Vallejo es lo que les estoy proponiendo en esos videos, que sería lo que es la última poesía de Vallejo en esos poemarios, y que muestran, digamos, la voz propia de Vallejo dentro de esta nueva modernidad en la poesía, ¿no? Dentro de esta puerta que va a abrir ya el camino a todo lo que va a ser la poesía contemporánea, ¿no? La inserción de la voz de Vallejo dentro de estas grandes voces de los poetas o los últimos poetas modernos que abren la puerta para las experimentaciones mucho más personales de la segunda mitad del siglo XX, sería esta la propuesta de que esta es la voz concreta de Vallejo, ¿no? La que va a estar aquí en esos poemas. Entonces aquí vamos a ver que el léxico, el tono y el ritmo de la voz poética se aboca a la experiencia cotidiana y material del dolor universal. Entonces va a haber imágenes que demandan hablar de las cosas que se ven en la calle y también de lo que se siente en el cuerpo y de cómo se vive el día a día en el cuerpo. La ruptura con los patrones prosódicos, esta idea que ya se hizo en Trilce, que hacía que los poemas ya no estuvieran ceñidos a formas perfectas como el soneto, con rima y versificación armónicas, ahora va a encontrar un cauce y ya no va a ser como simplemente una explosión y ruptura con estos patrones, sino que va a ser como que esta libertad va a hallar una propia música interna, que es como la voz de Vallejo. Y creo que si nos quedamos para ver esos poemas que les he propuesto en esos videos y lo que van a analizar en clases, van a poder sentir eso. Léanlos con sus JPs, esos poemas. Y finalmente está este elemento del lenguaje marxista y materialista que, claro, va a ser fruto de la experiencia europea que hemos expuesto en los dos últimos videos y que de alguna manera va a servir para que todo este dolor que veíamos ya presente en Trilce y ya presente en los heraldos negros halle una manera de plasmarse en una voz propia y muy, 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 digamos, reconocible, ¿no? De alguna manera, la esperanza de Vallejo en esta nueva sociedad comunista también le da, digamos, un nuevo hálito o un nuevo aliento a la poesía que escribe, y entonces vamos a ver también ciertos textos que no son tan darks como suelen ser los textos de Vallejo. Entonces hay algunos en los cuales se celebra incluso la vida, pero claro, es una vida que nunca deja de lado la muerte. Es muy interesante. Revisen eso con sus JPs, sobre todo en los poemas en prosa. Bueno, pasemos a España parte de mi cáliz. En ese caso, este es el único poemario que fue, el último poemario que fue planeado como un poemario orgánico unificado de 15 poemas en este caso, eh, porque justamente está motivado además por la explosión de la Guerra Civil Española. En 1937, ya Vallejo estando vinculado directamente con la defensa de la Segunda República, eh, va a escribir estos 15 poemas que, digamos, traen a colación escenas de batallas que han sucedido entre el 36 y el 37, episodios particularmente trágicos como el bombardeo de Guernica,
en donde mueren un montón de niños y monjas que estaban en un orfanato, porque esa ciudad solamente era para gente refugiada, no era para tropas, eran solo civiles, y Alemania lo bombardea. Entonces también vamos a ver muchos de este tipo de esas referencias en este poemario, ¿no? Entonces la violencia de las imágenes también se va a transmitir al léxico, las palabras van a hablar de sangre, de víscera, ¿no? Y el tono también va a ser un tono mucho más bélico. El compromiso del yo poético con la causa socialista de la Segunda República se convierte, digamos, en el caso de las derrotas en las batallas como un lamento y en las victorias como una esperanza en expulsar, digamos, a las tropas de Franco de España. Ya van a ver que el desenlace también tiene que ver con cómo se desarrolló históricamente la República Española, porque finalmente cayó a manos de Franco. Sin embargo, no estamos en presencia de una oda a la guerra, eso es muy importante decirlo. Vallejo tiene muy claro que en ese momento hay que defender a España del fascismo y que la esperanza de una república socialista está aquí todavía presente, es la Segunda República y todavía no ha sido vencida y tenemos que luchar por ella, pero la idea es que hay un amor universal que es a lo que se apunta, que es, digamos, eso que él ve en la sociedad socialista de un futuro, no en la sociedad comunista. Él reconoce en ella la única posibilidad en la cual los humanos han retomado este lazo de afecto fraterno, que él más bien ha aprendido en su juventud a partir del catolicismo y el cristianismo, ¿no? Entonces es muy interesante también pensar en esos poemas de España parte de mi este cáliz y también algunos de poemas humanos en relación con esta idea del amor universal que vincula lo que él entiende como comunismo y sus creencias que nunca deja de tener católicas, que es algo que les dije, o cristianas digo, que es algo que les dije en el semestre, digo, en el video, en los videos anteriores, ¿no? En los bloques anteriores. Bueno, vamos a los análisis modelo. Veamos primero algunos poemas que están en verso y que mantienen una estructura prosódica cuidada. No son la mayoría, son bastante pocos, pero por ejemplo tenemos este soneto que es muy conocido además, Intensidad y Altura. Y aquí lo interesante es que además es un guiño a un poema que se llama Quiero escribir y el llanto no me deja, de Lope de Vega. Y este poema es también un soneto, tiene la misma estructura entonces, pero además toca el mismo tema, que es más o menos una reflexión de el yo poético intentando o queriendo escribir, queriendo poner en palabras lo que quiere decir, pero siendo inhabilitado por algo. En el caso de Lope de Vega por el llanto, y en el caso de Vallejo vamos a ver por qué, ¿no? A ver. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no se asuma, no hay pirámide escrita sin cogollo. Creo que si ven ahí ya en esos primeros 4 versos, está esa idea de los 2 primeros que anuncian un deseo, una voluntad de decir algo, pero además están contrapuestos, ¿no? Por esta coma y este pero, con un me sale espuma. O sea, no puedo llegar a concretar esa voz que quiero decir, ¿no? E igual acá, ¿no? En quiero decir muchísimo y me atollo. Como que las palabras me harían trastrabillar en mi intención de expresarlas incluso. Y en estos dos, que componen además una misma estructura por la anáfora en el no hay, ¿no? Vemos que dice, no hay cifra hablada que no se asuma, es decir, no hay algo, una operación que se diga que no sea más bien una suma de lo que ya se dijo, quizás, ¿no? No hay nada nuevo por decir, y entonces, ¿qué sentido tendría esto de escribir? Y no hay pirámide escrita sin cogollo, como que no hubiera una obra de arte tan perfecta en letras como la pirámide en arquitectura, que no tuviera además una, digamos, raíz muy, muy, muy humana, un centro muy, muy humano, el cogollo, ¿no? El centro de todo eso que parece tan perfecto que es finalmente un ser humano simplemente. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo, repitiendo las ideas de los 2 primeros versos del primer cuarteto. Y aquí también otra vez el no hay, ¿no? Esa regularidad, además, por esta anáfora estructural y este paralelismo entre los dos, entre los dos cuartetos, muestra además la rigurosidad con la que puede escribir Vallejo, ¿no? No hay tos hablada, en la tos, que es una mezcla de voz y tos, ¿no? Un neologismo, que no llegue a bruma. O sea, no hay una palabra, una expresión que no se haga finalmente una bruma, algo no claro, algo que finalmente se desvanece también, ¿no?
y no hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo, es decir, no existe realmente esta idea de lo divino sin tener nuevamente conexión con lo humano. Entonces, esta idea de lo humano que limita estas ansias del escritor de decir mucho, de expresar, de crear obras de arte con el arte, limitada por la propia materialidad o por la propia humanidad limitada, es como una reflexión central en este poema. Y vamos a ver cómo cierra. Vámonos, pues, por eso a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. En este caso, vemos una opción entonces del yo poético como renunciando a este intento y optando más bien por la mera naturalidad y la vida, digamos, simplemente natural, por la vida simplemente orgánica, digo. Y vemos ahí una animalización entonces en el ir a comer hierba, pero luego vuelve el dolor, que es constitutivo de la poesía de Vallejo tal como lo hemos visto ahora, ¿no? Porque lo que se come ya no es solo hierba, sino es carne de llanto, es decir, miren cómo se materializa el dolor, ¿no? Fruta de gemido, nuevamente. Nuestra alma melancólica, una alma sufriente en conserva, la conserva como la conserva tú, ¿no? O sea, miren esa idea de incluso en el mero momento de estar disfrutando de la vida cotidiana, nos surge nuevamente el dolor el sufrimiento, que no podemos dejar de comer. Es como que lo que comiéramos es dolor. Y entonces pensemos un poco, ¿qué tipo de vida tiene que estar llevando Vallejo para decir que eso es lo que come, ¿no? Vámonos, vámonos, estoy herido. Y herido por quizás la pobreza, el tener que comer simplemente el hambre mismo, el dolor mismo, ¿no? Vamos a beberlo ya bebido. Esta idea de beberlo ya bebido también como algo que ya se dijo en la poesía, pero también algo que ya se consumió en la realidad. Como que no hay nada que realmente pudiera llenar ese vacío del ser humano. Vámonos, cuervo, a fecundar tu cuervo, ¿no? Como una idea de recurrir a la sexualidad, pero como un mero hecho de pasar el rato y no poder llegar a tener una satisfacción real, ¿no? Más o menos esta es una reflexión de la cotidianidad del escritor, ¿no? Porque aquí el yo poético es muy consciente de su escritura, eso es algo que también va a estar muy presente en la poesía de Vallejo. Eso más o menos resume lo que he puesto en los dos primeros PPTs. Pasemos al segundo poema, La violencia de las horas. Este es un poema en prosa, ¿ya? Y tiene una estructura muy clara. Miren, todos han muerto. Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el burgo. Murió el cura Santiago, a quien le placía lo saludasen los jóvenes y las mozas, respondiéndoles a todos indistintamente, buenos días José, buenos días María. Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses, que luego también murió a los 8 días de la madre. Entonces, miren cómo hay una enumeración de muertes y no hay como una intención muy, digamos, clara del poeta por hacer una poesía bella, sino meramente como registrar muertes y probar el punto de que todos han muerto. Entonces, esa estructura de un ensayo en la prosa poética de Vallejo es importante porque sirve para probar un punto. Si ven el poema cómo va avanzando, va a llegar finalmente a una conclusión, que es murió mi eternidad y estoy velándola. Vamos a ver cómo llega a eso, ¿no? Aparecen personajes del pasado de Vallejo, ¿no? El cura de Santiago, es decir, el cura Santiago, digo, murió doña Antonia, está hablando de personajes de Santiago de Chuco. Mi tía Albina, un tío tuerto, ¿no? Y los muestran en su cotidianidad y en su vida diaria. Incluso un perro aparece de rayo, ¿no? Murió Lucas, mi cuñado, pero esta es, creo, la escena más importante y la estrofa más importante. Aquí le llamo, digo, no sé si estrofa sería la mejor palabra, mejor sería decir el párrafo, ¿no? Porque estamos en prosa poética. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana, y mi hermano en mi víscera sangrienta, los tres ligados por un género triste de tristeza en el mes de agosto de años sucesivos. Esta idea de volver a esas tres muertes clave para la poesía de los Heraldos Negros y de Trilce viene aquí como una imagen que completa la muerte propia de Vallejo, ¿no? Como que cada una de estas muertes hubiera sentenciado la muerte de una parte suya misma. Y claro, eso hace comprender la última, que es la conclusión, ¿no? Que es murió mi eternidad. O sea, esta idea de cualquier sentido que hubiera tenido de trascendencia en la vida, de darle valor a la vida real, cuando ya se murieron esas tres personas y yo también morí con ellas, ¿no? Entonces lo único que hago en esta vida es tener un velorio de ese deseo de sentido que ya no es posible, ¿no?
Más o menos eso está en la prosa poética, ¿no? Entonces tenemos esa estructura de un ensayo, más o menos. Y es muy interesante cómo eso se convierte en poesía para defender ideas de lo que es la vida realmente para todos, ¿no? Vamos al último video simplemente para terminar con un par de análisis. Y nada, eso sería todo. Chao.